Empecemos entonces con el contenido 3.4, la hipérbola, que sería la cuarta sección cónica que vamos a estudiar en esta unidad. Recordando, la primera fue la circunferencia, la segunda la parábola, la tercera la elipse y como cuarta sección cónica tenemos la hipérbola. Y nos vamos a ubicar en la página 173 de su material. Empecemos entonces, tomando en cuenta que la hipérbola se divide en dos, hipérbola horizontal y la hipérbola vertical. En este caso, cada una de las hipérbolas se representa mediante una ecuación. Veamos las ecuaciones de las hipérbolas cuando el centro de la hipérbola se encuentra ubicado en el origen, que sería en 0,0. La estructura de dicha ecuación será x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado y es igual que 1. Si se fijan, se parece bastante a la ecuación de la elipse. Lo único que la ecuación de la elipse tiene un signo más y acá tenemos un signo menos. Por lo tanto, ese será el distintivo. Si tenemos la ecuación con el signo menos, entonces sería una ecuación para la hipérbola. Por lo tanto, si tenemos un signo menos, significa que una fracción es positiva y la otra fracción será negativa. Entonces, eso nos servirá para guiarnos para saber si la hipérbola es horizontal o vertical. En este caso, si la x está en la fracción positiva, la hipérbola es horizontal. Pero si sucede lo contrario, es decir, la y está en la fracción positiva, entonces la hipérbola sería vertical. Recordemos que si hacemos referencia al eje X, vamos a tomar una dirección horizontal, y si hacemos referencia al eje Y, tomaríamos una dirección vertical. Esas son formas de cómo guiarnos acerca de las diferentes formas de la hipérbola. Empecemos entonces con la hipérbola horizontal, que en este caso, como x está en la fracción positiva, la llamaremos así, hipérbola horizontal. Veamos la gráfica. Tenemos un plano cartesiano. Como les dije, esa ecuación representa una hipérbola con centro en el origen. Ahora bien, si a partir del centro nos movemos un punto hacia la derecha, y a esta distancia le decimos a, es decir, nos movemos a unidades hacia la derecha y también a unidades hacia la izquierda. Lo único que cualquier movimiento a la izquierda, recordémonos que acá tendríamos una coordenada negativa. Por lo tanto, esa distancia entre esos dos vértices, les llamaremos así, esos dos serán los vértices de la hipérbola. Esa distancia para nosotros será el eje. Aquí recibe tres nombres: eje de simetría, transversal o focal. Cualquiera de los tres nombres le vamos a dar a este eje, es decir, la longitud o la distancia entre un vértice y el otro vértice. Ahora bien, también en este eje, que sería el eje de simetría, eje transversal o focal, vean, aquí tenemos el nombre focal que viene de focos. Acá mismo en este eje vamos a ubicar los focos también. Por lo tanto, los focos siempre estarían, si acá tenemos un vértice, estaría a la derecha de ese vértice, y si acá tenemos otro vértice a la izquierda, el foco estaría a la izquierda de ese vértice. Pero siempre a partir del centro me voy a ubicar C unidades a la derecha y también C unidades a la izquierda. Siempre el foco debe quedar después del vértice. Vean, aquí tengo un vértice, el foco está a la derecha, después. A la izquierda tengo un vértice, el foco está a la izquierda, siempre después de este vértice. Ahora, vamos a decir que la distancia entre estos dos puntos, que serían los focos, sería una longitud, y esa distancia le conoceremos como distancia focal. No es lo mismo eje focal, que es en donde estará los vértices, y distancia focal, que es la distancia entre los dos puntos que me representan a los focos. Sepamos diferenciar, que vean, son longitudes diferentes. Ahora bien,
también vamos a ubicar un eje conjugado. Para ello nos vamos a mover b unidades hacia arriba y también b unidades hacia abajo. Lo único que abajo ya tendríamos unidades negativas. Ya tendríamos coordenadas negativas. Pero también desde menos b hasta b tenemos una distancia y a esa distancia le vamos a llamar eje conjugado, que en este caso sería 2 veces b, porque la distancia de este punto menos b hasta el centro es b, del centro hasta ese otro punto también es b, entonces tendríamos 2 veces el valor de b, por eso le llamamos 2b. Lo mismo con a, del centro a A tenemos a unidades y del centro a este punto menos a también tenemos a, entonces a más a serían 2 veces el valor de a. Bueno, entonces ya con estos tres ejes, el eje de simetría y el eje conjugado, ya nosotros podemos trazar un rectángulo o un cuadrado en algunos casos, podría ser, en este caso un rectángulo que me va a servir como guía. Ese rectángulo lo tomaremos como guía y unirá los vértices del eje conjugado con los vértices del eje de simetría transversal o focal. Después de hacer este rectángulo uniendo estos 4 vértices, vean que los focos quedan fuera de ese rectángulo. Después de hacer este rectángulo guía, vamos a trazar diagonales de esquina a esquina de los rectángulos. Vean, esa sería una diagonal para el rectángulo, pero no necesariamente va a quedar solo adentro del rectángulo, sino que debe salir. Lo importante es que pase por las esquinas. Y también vamos a tomar la otra diagonal, que sería esta, pero a esas diagonales les llamaremos asíntotas. Si recordamos algo acerca de las asíntotas, cuando hablábamos de funciones racionales en donde teníamos asíntotas, las asíntotas eran líneas por las cuales no se iba a agregar ningún punto. Entonces, ¿de qué me van a servir estas asíntotas? Identifiquemos el vértice, esos serían vértices, esos serían focos. Por lo tanto, a partir de los vértices se empezarán a formar las hipérbolas. Las hipérbolas serán curvas. En este caso, tenemos acá la primera. A partir del vértice formamos la curva. Vean, si el foco está a la izquierda de este vértice, entonces la curva tiene que abrirse hacia la izquierda. Lo único que tiene que respetar a las asíntotas, porque la curva de la hipérbola no puede tocar las asíntotas. Y eso es a lo que así se diferencian a las parábolas, porque las parábolas no se ven delimitadas por asíntotas, las hipérbolas sí. Las hipérbolas son curvas que se ven limitadas por asíntotas porque no pueden cruzar esa asíntota. Ahora, así como se forma esa hipérbola, también se forma la otra a este lado, con este vértice. Vean, lo único que esa hipérbola se abre hacia la derecha y la otra se abre hacia la izquierda. Pero lo mismo, las curvas no pueden tocar a las asíntotas. Entonces, esa sería una hipérbola horizontal, porque como podemos observar, el eje de simetría transversal o focal, este eje de acá, se encuentra horizontalmente, es decir, en dirección del eje X. Veamos entonces la hipérbola vertical. Como les dije, iba a ser similar la ecuación, dos fracciones, una iba a estar negativa y la otra positiva, y en este caso la fracción positiva me dice a mí qué dirección llevará la hipérbola. En este caso, como y está en la fracción positiva, como pudieron observar, a y b no cambian en las hipérbolas. En la elipse sí cambiaban, aquí ya no. Aquí se mantiene en su posición. Lo que cambiamos de posición son las x y las y. En este caso, vamos a asumir lo siguiente. Como la y está en la fracción positiva, entonces vamos a decir que la hipérbola será vertical.
porque y sabemos que lleva dirección vertical. Veamos entonces, si nos ubicamos en un plano cartesiano y esa forma de ecuación hace referencia a una hipérbola con centro en el origen, y empezamos a ubicar los ejes que vamos a ubicar serán los mismos: eje de simetría transversal y focal, distancia focal y también el eje conjugado. Voy a empezar con el eje de simetría. En este caso me voy a mover a unidades hacia arriba, porque recuérdense que ya estamos en dirección vertical, y a unidades hacia abajo. La misma distancia que me muevo hacia arriba nos debemos mover hacia abajo. Ahora bien, a esta distancia nosotros la llamábamos eje de simetría transversal o focal, que era 2 veces el valor de A, o así podemos encontrar esta distancia, la distancia entre estos dos puntos. Ahora bien, en este mismo eje vamos a seguir colocando los focos, que sería del centro hacia arriba C unidades, y del centro hacia abajo también C unidades. Lo único que hacia abajo tendríamos menos el valor de C. Ahora, la distancia entre esos dos puntos, que sería este segmento, para nosotros sería, o la conoceríamos como, la distancia focal, es decir, la distancia entre los focos. No es lo mismo eje focal, que serían donde está ubicado los valores de A, que distancia focal, que sería la longitud o la distancia entre este punto, este foco, y el otro foco. Ahora ubiquemos el eje conjugado, que sería prácticamente, vean, si el eje de simetría está vertical, significa que el eje conjugado estará horizontal. En este caso me muevo B unidades hacia la derecha y B unidades hacia la izquierda. Ahora bien, esta distancia para nosotros será el eje conjugado, que lo reconocemos con el valor de B, y sería 2 veces el valor de B, es decir, la distancia entre esos vértices del eje conjugado. Tengamos cuidado, porque de estos vértices no se forman las hipérbolas, se forman de los vértices del eje de simetría. Bueno, ahora, pero ¿cuál era la utilidad de estos 4 puntos? La utilidad era trazar un rectángulo, y ese rectángulo, que servía solo de guía, nosotros trazábamos las diagonales para el rectángulo. Iba de esquina a esquina. Vean, ahí tenemos las dos diagonales, que si se fijan, el centro coincide exactamente con el punto de intersección entre las dos diagonales, que les llamaremos asíntotas. Por eso siempre deben ir entrecortadas, porque son líneas discontinuas. Esa es la palabra, discontinuas. Ahora bien, acá tenemos un vértice y el foco está arriba, entonces la hipérbola se abrirá del vértice hacia arriba. Acá tenemos otro vértice y el foco está hacia abajo, entonces la hipérbola se abrirá del vértice hacia abajo. Algo como eso, vean, del vértice hacia arriba, porque arriba está el foco, y de ese vértice hacia abajo se abrirá la otra hipérbola. Si ustedes se fijan, las curvas no tocan a las asíntotas. Ese es el objetivo de las asíntotas, delimitar la curva, porque si no tuviéramos las asíntotas, entonces tuviéramos una especie de parábola. Bueno, si se fijan, tenemos otra vez los valores de A, B y C, pero recordemos entonces que A ahora me hace mención a un eje de simetría transversal o focal, y B me hace mención a un eje conjugado. Así sería el nombre que le vamos a asignar a B. Y para la distancia focal o distancia entre focos, siempre vamos a utilizar el valor de C. Ahora veamos algunas propiedades, así como lo estudiábamos en la elipse. Tenemos esta propiedad. Recuérdense que ese no es el teorema de Pitágoras. Trabajamos con las letras C, A y B, porque en base a ellas planteamos las ecuaciones para las hipérbolas, pero no es que sea el teorema de Pitágoras. Ahora bien,
Recordemos estas tres formulitas que serán útiles. 2 veces A es la longitud del eje de simetría, transversal o focal. Repito, no vamos a ocupar los tres nombres siempre, solo vamos a ocupar uno. Por ejemplo, en algunos casos vamos a hacer mención a simetría, pero sería el valor de A. Eje transversal siempre sería el valor de A y eje focal siempre sería el valor de A. 2 veces el valor de B sería la longitud del eje conjugado y 2 veces el valor de C sería la distancia entre los focos. También, si queremos encontrar el valor de C, eso podría ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Si queremos encontrar el valor de B, eso sería igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Y si quisiéramos encontrar el valor de A, eso sería igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. Tomemos en cuenta que cada letra me representa algo específico de la hipérbola. En este caso, C representa a los focos, B el eje conjugado y A representa el eje ya sea de simetría, transversal o focal.